Entonces el libro surge de la necesidad de dar respuestas a preguntas que yo misma me formulaba. ¿Cómo es que nadie me ha hablado antes de la soledad que sentimos las madres, de la incomprensión? Valorar este trabajo de cuidados que implica el maternar y que es un trabajo que deberíamos hacer mujeres, pero también hombres, no solo las mujeres. Somos madres en un contexto completamente hostil a la maternidad. Este mundo no está pensado para maternar, para cuidar a un bebé, para cuidar a un niño o una niña, para cuidar a las personas dependientes, enfermas. No, pues la maternidad real implica que más allá de madres somos otras cosas. Tenemos otros intereses, queremos desarrollarnos en nuestro trabajo al mismo tiempo que queremos criar a nuestros hijos. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Bienvenidas a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y me acompaña mi querida Claudia Rivera. ¿Cómo estás, Clau? Muy feliz de estar con ustedes, de compartir este espacio. Buen día. Estamos súper contentas porque el tema del día de hoy, híjole, nos llegó así como cubetada de agua fría, lo necesitábamos que alguien tradujera todo lo que sentimos, todo lo que nos frustra, todo lo que nos emociona, todo lo que nos da miedo a las madres desde una perspectiva feminista, que les voy a ser honesta, yo nunca lo había pensado de esa manera y ahora que he estado leyendo el libro Mamá Desobediente, dije, wow, le puedo poner nombre a todo lo que he estado sintiendo y pensando durante mucho tiempo. Así que estamos felices porque nos acompaña Esther Vivas. Ella es la autora de Mamá Desobediente. Es socióloga, escritora, periodista española que, bueno, nos viene a traer una lluvia de información, de ideas, de ejemplos y de sentimientos que sé que si tú eres mamá, o si tú estás pensando en algún día convertirte en mamá, tienes que escuchar. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer estar hoy con vosotras. Felices de tenerte aquí con nosotras. Y bueno, pues vamos a comenzar platicando un poquito sobre cómo nace la necesidad de Esther de escribir este libro. Pues nace de mi propia experiencia, del hecho de convertirme en madre tras un largo proceso de búsqueda, porque tengo problemas de infertilidad de origen desconocido, yo y mi pareja, de los cuales hablo también en el libro. Y una vez finalmente me convierto en madre, yo que venía de participar en espacios feministas, me doy cuenta de que me siento como huérfana de referentes, es decir, me siento que nadie nunca en esos espacios de activismo o incluso en la vida cotidiana me han hablado de la maternidad real. Entonces el libro surge de la necesidad de dar respuestas a preguntas que yo misma me formulaba. ¿Cómo es que nadie me ha hablado antes de la soledad que sentimos las madres, de la incomprensión, de este juicio constante que recibimos? ¿Cómo es que nadie nunca antes me ha mencionado la violencia obstétrica que sufren tantas mujeres a la hora de dar a luz? Y es a partir de esta inquietud que nace la semilla del libro Mamá Desobediente, sobre parte de la necesidad que siento de mirar a la maternidad desde una mirada feminista y de reivindicar el valor de la maternidad sin idealizarla, pero sí reivindicar los derechos que tenemos las madres. Sabes que me encanta la perspectiva que plasmas en tu libro y me gustaría comenzar por algo súper básico, Esther, porque creo que hoy en día hay mucha gente que tiene una idea errónea de lo que es el feminismo y para comenzar desde ahí, sé que tú has hecho un trabajo arduo por décadas ya en este movimiento feminista. Para poder entender el enfoque que le das a tu libro sobre la maternidad, ¿podrías por favor explicarle a nuestra audiencia? Desde una feminista real que ha trabajado bien duro por los derechos de la mujer, ¿qué es el feminismo? Documentada, perdón que te interrumpí, que eso es Documentada. bien importante hoy en nuestra era, Esther, Anita, documentarse, hacerlo con conciencia, pero también informadas, porque muchas veces hay jóvenes que se montan en estas olas feministas, pero un poco fuera de los contextos reales, y creo que tenerte aquí hoy es una joya para que, por favor, como dice Anita, a nuestra audiencia le digas qué es. Sí, el feminismo básicamente lo que reivindica es la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, que tengamos igualdad de oportunidades. ¿Qué sucede hoy en día? Que cuando una mujer y un hombre, por ejemplo, ocupan un mismo lugar de trabajo, en general la mujer cobra menos que el hombre por el solo hecho de ser mujer. Por otro lado, muchas de las tareas que se realizan en el día a día de cuidados
Es decir, quién cuida de las personas enfermas, quién en general cuida de los menores, quién en general cuida de las personas mayores, es un trabajo que hacemos las mujeres. Y este trabajo, por un lado, es un trabajo que deberíamos de hacer las mujeres, pero también los hombres, es decir, todo el mundo. Las tareas de cuidados debían ser unas tareas asumidas por el conjunto de la sociedad y no es así. Y por el hecho de ser unas tareas que en general hacemos las mujeres, son también unas tareas a las cuales no se les da valor. El feminismo lo que reivindica es dar valor a este trabajo de cuidados y señalar que es un trabajo que tiene que hacer todo el mundo. Y por poner otro ejemplo, también lo que nos encontramos hoy en día y en países como México y muchos otros países de América Latina es una realidad muy relevante, es el hecho de que muchas mujeres son asesinadas, lo que se conoce como feminicidios, por el solo hecho de ser mujeres. Y esto es una realidad que no podemos tolerar, que hay que combatir, es una realidad que hay que denunciar, que las mujeres no podemos sufrir más violencia por el hecho de ser mujeres. Y esto sucede a menudo, que las mujeres pues son juzgadas, son cuestionadas por el hecho de serlo. Y de esto se trata el feminismo, de reivindicar la igualdad y de reivindicar los mismos derechos para las mujeres y para los hombres. Y es desde esta mirada que yo planteo reivindicar la maternidad, desde una mirada feminista. Es decir, desde una mirada donde a las madres se les valore su trabajo realmente, no solo en el Día de la Madre se le compre un regalito, un ramo de flores, no, valorar este trabajo de cuidados que implica el maternar y que es un trabajo que deberíamos hacer mujeres, pero también hombres, no solo las mujeres, por solo poner un ejemplo. Sí, me encanta y te agradezco que nos expliques porque, como Clau lo dijo, queremos que este movimiento siga y nosotros somos fieles apoyadoras de todo este movimiento porque somos mujeres, por el hecho de ser mujeres y porque el hecho también de venir de una cultura latina donde lo hemos vivido a flor de piel y creo que a lo largo de nuestra vida lo hemos estado luchando, así que te agradecemos por todo tu trabajo, Esther. Ahora, una vez que tú decides convertirte en mamá, vamos a ir hablando un poquito De los múltiples temas, ¿no? que cubres muchísimo. Algo que Muchísimos. me encanta del libro es que no solamente lo vas a abrir para saber la historia de Esther, porque también cuenta muchas cosas personales aquí sobre su experiencia de ser madre. También haces muchas citas de libros, de feministas, de shows de televisión, de series, y también tienes muchos datos específicos de estudios, de organizaciones de renombre. Así que me encanta porque te educas, aprendes, te inspiras con la historia de Esther, pero también te identificas como madre. Así que alguna de las cosas que tú mencionas ahí es la violencia obstétrica, Esther. Y créeme que hasta que abrí tu libro, yo no sabía ese término y dije, a la madre, pero pues si eso es lo que yo viví durante mis 2 embarazos y yo no sabía cómo ponerle nombre y solo me sentía culpable, decía que sí a todo y no sabía cómo pelear por lo que yo quería decidir en el momento del parto. Así que háblanos un poquito de qué se trata la violencia obstétrica y por qué es importante que las mujeres sepamos que tenemos derechos, Esther. Pues la violencia obstétrica es una de las violencias más normalizadas que sufrimos las madres a la hora de dar a luz y también en el embarazo y en el posparto. Y me explico, violencia obstétrica consiste en ese conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud cuando atienden ese parto o el embarazo o el posparto y son acciones que causan un daño físico o emocional en la madre. Es decir, por ejemplo, violencia obstétrica es que no te informen adecuadamente de los procesos que se llevan a cabo mientras tú estás dando a luz. Es que te infantilicen, es que no te traten adecuadamente. Violencia obstétrica es que te induzcan, que te provoquen el parto cuando aún no hay necesidad o que cuando estás empezando a dilatar al inicio del trabajo de parto, varias personas te hagan tactos vaginales, es decir, introduzcan sus dedos en tu vagina para saber cuándo has dilatado y que a lo mejor lo hagan múltiples personas incluso sin presentarse. Violencia obstétrica es que a la hora de dar a luz pues te hagan una cesárea innecesaria o una episiotomía por rutina
o que te separen de tu bebé nada más nacer sin motivo. Todo esto es violencia obstétrica, pero ¿qué pasa? Que lo hemos normalizado, porque a las mujeres nos han dicho que parir es esto y que encima no nos podemos quejar. Es decir, las mamás somos constantemente maltratadas e infantilizadas desde que nos quedamos embarazadas y esto también sucede en el parto. Y lo más duro es que el parto es un momento muy vulnerable para la mujer y también para ese bebé, porque es un momento donde hay una alta producción de oxitocina, de hormonas. Entonces, en ese momento, si esa mamá se siente maltratada, si esa mamá sufre por su vida o la de su bebé, esto va a dar lugar a un trauma posteriori, que puede también provocar una depresión posparto. Y lo que sucede es que en la medida en que no se nombra esta violencia obstétrica, las mujeres que la sufren se sienten culpables tal vez por haber sufrido una cesárea que no hacía falta, porque las han separado de su hijo o de su hija, pero no es su culpa. Pero como nadie pone palabras a esta violencia, este trauma que tantas mujeres sufren diariamente, hay una gran invisibilidad y esto aún aumenta ese maltrato. Por eso es fundamental hablar de violencia obstétrica, porque hablar de violencia obstétrica implica visibilizarla, implica que la podamos identificar y que las mujeres que la han sufrido puedan pasar de víctimas a supervivientes y pedir reparación y ayuda. Porque si no, tú has sido maltratada en tu parto y si expresas algún tipo de emoción negativa al respecto, dices, ay, porque muchas veces las mujeres que han sufrido maltrato, incluso después del parto, se sienten agradecidas, ¿no? Es decir, este obstetra ha salvado mi vida, la de mi bebé, pero cuando empiezan a pasar los días hay un malestar allí. Y cuando este malestar se empieza a verbalizar, en tu entorno muchas veces te dicen, pero ¿de qué te quejas? Si tú estás viva, si tu bebé está bien, como si lo único importante fuese que estés viva, pero ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te sientes físicamente? Esto es fundamental y este maltrato existe y se tiene que visibilizar. Como decía, escuchándote también, Esther, en otras entrevistas, a mí me pareció súper interesante esta conexión que ahora verbalizas y que es la violencia obstétrica que se puede sufrir y su relación con el posparto, con la depresión posparto, que a veces decimos, no sabemos qué nos pasa, no sabemos explicar. Algunas mujeres la viven de una manera mucho más fuerte que otras la vivimos, pero tiene una conexión directa y es muy lógica, hasta natural después de atravesar por todo esto que ahorita mencionas, pues es lógico cómo nos vamos a sentir emocional y físicamente después de atravesar por todo eso, ¿no? Sí, porque un parto necesita respeto, necesita confianza, necesita calma. De hecho, un parto es muy similar a las relaciones sexuales que mantenemos. Hay muchos elementos en común. Entonces, una mujer donde se va a sentir más cómoda dando a luz es un ambiente acogedor, un ambiente donde confíen en ella, un ambiente cálido. Pero ¿cómo damos a luz? Damos a luz quietas, tumbadas, con todo de focos encima de nuestro cuerpo medio desnudas, con todo de gente a nuestro alrededor tal vez que ni conocemos. Esto, en vez de relajarnos para poder parir, nos pone en situación de alerta y dificulta que el parto avance. Entonces, como desconocemos tanto sobre la fisiología del parto, tenemos partos donde se vulneran nuestros derechos y en cambio no somos conscientes de ello y pensamos que nosotras somos el problema, porque tú estás dando a luz y te dicen, no estás pujando bien, si no colaboras, tu bebé va a sufrir. Sí. Lo estás haciendo mal. Nos hacen desconfiar de nuestras capacidades. Entonces es muy importante entender que un parto necesita esto, confianza, calidez, acompañamiento, apoyo, sentirnos seguras. Y cuando todo esto no se da, es muy difícil que el parto evolucione de manera favorable y que podamos gozar de esta experiencia. Entonces, si conocemos esto, tal vez si después del parto sentimos que no ha ido bien, seremos conscientes que el problema no hemos sido nosotras, que el problema ha sido el contexto que no nos ha acompañado adecuadamente. ¿Y qué pasa? Que si en este parto hemos sufrido, hemos sentido miedo, hemos sentido terror, hay mujeres que incluso definen el momento del parto como una violación, el día que tenía que ser el día más feliz de su vida. ¿Por qué? Porque si varias personas que no conoces introducen sus dedos en tu vagina para ver si estás dilatada y nadie te informa y te hacen daño,
si hay personas que te maltratan, si hay personas pues que tú sientes que abusan de tu cuerpo en cierto modo, pues es normal sentirte abusada y violada. Y esto después deja una secuela a nivel físico y emocional, porque este maltrato físico, una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, puede dejar secuelas. Una cosa es que se tenga que hacer. Si es necesaria una cesárea, una episiotomía, se tiene que hacer. No hacerla también sería violencia obstétrica, es decir, se tiene que actuar si es necesario, pero cuando hoy miramos las cifras, vemos que hay una hipermedicalización mucho más allá de la necesaria. Y entonces este maltrato deja huella a nivel físico y a nivel emocional. Y muchas mujeres después sufren depresión posparto, porque claro, si tú tras dar a luz te han separado de tu bebé durante horas, no has sabido cómo está, no sabes cómo se encuentra, esto deja una cicatriz a nivel emocional. Y esto es la semilla después para que tú puedas sufrir tal vez depresión posparto. Y tienes que poder verbalizar que no te sientes bien emocionalmente, pero no, la gente te dice, pero ¿de qué te quejas? Encima es tu culpa de sentirte mal, de tener depresión postparto, cuando tú eres víctima de esta situación. Por eso es muy importante hablar de todos estos silencios, de esta violencia, de esta discriminación que sufrimos las madres, ya sea en el parto o en otros momentos de esta experiencia, para poder entender que nosotras no somos la culpable, no tenemos que sentir culpa, la culpa no es nuestra, la culpa es de este sistema que no nos acompaña de manera respetada en el parto ni en nuestra maternidad. Me encanta. Anita, que también, adelante, Anita. Sí, hay mucho trabajo de educación sobre estos temas y también mucho trabajo de nosotras pelear por estos derechos, ¿verdad? Recuerdo que en mi primer parto, precisamente lo que estás diciendo, Esther, no sé qué era, porque esta es otra cosa, no sabemos ni quién está metido en el cuarto. Yo solo vi bastante gente y una de las médicos, yo me imagino, porque traía bata blanca, me gritaba que no podía, que era mi culpa, que pujara más fuerte. Y aparte, yo que vivo en los Estados Unidos, en otro idioma, que también eso para uno de inmigrante es un shock terrible que te aterra. Para que la gente que nos ve en otros países sepa, cualquier autoridad aquí en los Estados Unidos, ya sea un policía, ya sea cualquier persona de oficina de gobierno o hasta un médico, a nosotros nos da pánico. Ya lo Claro. relacionamos inmediatamente con migración, aunque estemos legalmente en el país. Son demasiadas cosas ocurriendo. Para mi segundo parto, Esther, contraté una dula porque empecé a investigar sobre el papel que desempeñan, las maneras naturales en que te ayudan a parir y afortunadamente pudo haber un entendimiento entre mi dula y la doctora que me estaba ayudando con el parto, pero me comentaron muchas personas que conozco que esto no se da siempre y que inclusive ni te lo permiten, la sacan de ahí porque obviamente ellas te ponen en posiciones diferentes. Ella me estaba explicando al oído exactamente qué estaba ocurriendo en cada momento, cómo tenía que respirar, me ponía aceites de aromatizantes, me daba masajes. Es más, me trepó en una almohada en forma de cacahuate que yo no sabía ni qué estaba sucediendo, pero no me dolió tanto y no tenía miedo. Pero no muchas mujeres tienen este privilegio y lo que es más, No. lo que tú mencionabas, este sistema médico y de cirugías y de medicamentos es también un negocio muy poderoso que nosotras como mujeres a veces ni sabemos que tenemos el derecho de decir no quiero esto o sí necesito, no necesito, porque como tú lo dijiste, estamos en nuestro momento más vulnerable, ahí tendidas esperando que la gente a nuestro alrededor nos ayude. Pero Es ¿sabes yo qué así. rescataría? Digo, sumándonos a lo que decía Esther hace rato, Anita, la relación creo yo que tenemos con nuestro médico creo que es clave. Esther hablaba de un poco de las relaciones sexuales, ¿no? Un poco en esa intimidad que se necesita y creo que eso se construye, no es como que de pronto llegas a ese momento y creo que es clave poder comunicarse con el médico. Yo quizá lo viví desde otra óptica y creo que también es valioso este diálogo porque quienes quizá tuvimos la fortuna de vivir la experiencia desde otra realidad muy diferente. Creo que también podemos valorar y tratar de compartir y de sumarnos a esta lucha para que otras mujeres también lo puedan disfrutar y gozar. Y fue sin duda alguna, ahorita reflexiono, gracias al diálogo que tuve con mi médico, con mi ginecóloga, que fue maravillosa, fue
con una mente abierta, fue súper permisiva, pero hablando de esta episiotomía, Esther, que decías, ella también en algún momento del parto me dijo, mi vida, yo sé que te dijeron que esto yo no lo debo hacer, yo sé que te dijeron, porque yo estuve en un curso psicoprofiláctico y le decía, ¿no? Todo lo que me decían que no me podía hacer, y me dijo, yo sé que esto te dijeron que no. No quiero que me odies, pero lo necesito hacer, mi reina, porque si no te vas a lastimar, ¿no? Entonces, esta comunicación consciente todo el tiempo le da a uno la confianza de decir, adelante, confío en ti, creo en ti y sé que lo haces por mi bien. Entonces, qué bueno que también haya mujeres que te escuchen, Esther, y que lo reconozcan y lo valoren y de alguna manera, pues contribuyamos a esta lucha y a esta información que se necesita, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que los profesionales de la salud, además, cuando a veces actúan de este modo, tampoco es que haya mala fe, sino que les han educado para atender los partos desde esta mirada, desde el miedo. De hecho, la profesional mejor preparada para atender un parto es una partera, es una comadrona, que en Estados Unidos ni se les permite en el No, sistema público de salud y creo que en México no, tampoco. no. Entonces, el obstetra está preparado para atender un parto de alto riesgo. Esta es su mirada. Entonces, directamente hay una mirada que medicaliza ese parto cuando no es necesario medicalizarlo. El parto, la gran mayoría de partos son partos de lo que podríamos llamar de bajo riesgo. Por eso hemos llegado hasta aquí, la humanidad. Las mujeres sabemos parir. Pero ¿qué sucede? Hay una hiperintervención en el parto, una cascada de intervenciones que provoca que una intervención dé lugar a la otra. Si tú llegas al hospital y no estás dilatada y te rompen, por ejemplo, la bolsa de aguas sin necesidad, esto hace que si después te hacen varios tactos vaginales, pueda generar una infección en el bebé. Si te provocan este parto antes de que haya empezado de manera natural, tal vez no evolucione como debería evolucionar y entonces te tienen que poner oxitocina sintética, con lo que aumenta mucho más el dolor de las contracciones que si estas contracciones se dan de manera natural. Entonces esas contracciones aumentan, el parto no avanza, esto da lugar a que tal vez entonces, bueno, te tienen que poner anestesia, la epidural, si no avanza, pues hay más opciones que tengas que sufrir una cesárea, es decir, es una cascada de intervenciones debido a esta hipermedicalización. Entonces, lo que nos puede ser es que al final nuestros partos dependan de la suerte que tengamos, de que, como tú dices, Clau, pues tengas una obstetra pues sea empática, que te escuche, que te informe, que te diga, mira, necesito hacer esta intervención, sé que no es lo que esperabas, pero no me queda otra opción. Esto te coloca en otro lugar que te estén gritando, insultando, diciéndote que te lo estás haciendo mal y no te informen de lo que está sucediendo, ¿no? Además, en el parto y también en nuestra maternidad, esta violencia, porque es violencia lo que sufren tantas mujeres y de lo que ahora estamos explicando, no solo se debe al hecho de que somos mujeres, sino que también en nuestra identidad interseccionan más elementos. Y me explico. Como apuntaba Ana, si tú eres una mujer latina en Estados Unidos, tienes más números para sufrir violencia obstétrica, porque no solo te van a maltratar por ser mujer, te van a maltratar por ser una mujer latina. Y si eres una mujer migrante y sin papeles, aún te van a maltratar más. Y si eres una mujer migrante sin papeles y con alguna discapacidad, eres sorda, por ejemplo, aún tienes más opciones de sufrir violencia obstétrica. Es decir, que al final nuestra experiencia de parto, como otros aspectos de nuestra maternidad, vienen determinados no solo por el hecho de ser mujeres, que violentan nuestros partos, dificultan nuestras lactancias, tenemos unas licencias de maternidad, bueno, inexistentes casi en Estados Unidos, depende de la empresa, o muy cortas en México y en otros países de América Latina. No solo esto sucede porque somos mujeres, sino si a este ser mujeres sumas otras identidades vulnerables, pues tienes más opciones de tener dificultades, sufrir más discriminación en tu parto o en tu maternidad. Y esto también es importante. Y de aquí que sea tan fundamental reivindicar los derechos. Al final, decimos, hay que tener, todas las mujeres, al margen de su raza, clase social, deben tener derecho a un parto respetado. No puede ser un privilegio esto. Sí, Totalmente. lo mencionas mucho en tu libro, Esther, y me identifiqué también con ello porque
no es lo mismo un parto y una maternidad para alguien que tiene la solvencia económica, por ejemplo, para pagar las clases, que no puedo ni decir el nombre, Clau. El psicoprofiláctico. Exacto. O por ejemplo, en mi caso, que tuve una partera, me salió más de, si bien lo recuerdo, más de $2,000, que es bastante dinero. Fue un Muchísimo. gasto agregado, aparte de todo lo que fue el parto, que a diferencia que fue en un hospital privado donde me permitieron llevar mi partera, la primera vez tuve mi bebé en un hospital público porque no tenía dinero. E igual manera, como viví violencia en ese parto, pues toda mi maternidad fue súper difícil porque era mamá soltera. Entonces, me encanta que lo plasmes aquí, Esther, porque a veces no queremos ni decirlo porque no queremos que el mundo nos juzgue o nos diga, ah, tú lo querías, tú decidiste ser madre, ah, Tú te sí, lo buscaste, ¿no? mi abuela pudo con 10 y tú te... yo he escuchado estas frases, Esther, y de gente que quiero y de mi propia familia. Si mi mamá con 3 pudo y tú te quejas con 1. O sea, cosas así que siguen como apachurrándonos a las mujeres y seguir viviendo en ese hoyo del silencio, del dolor, de tantos sentimientos que wow, cómo cuesta poder decir, estoy haciendo un buen trabajo, estoy haciendo lo mejor que puedo y soy la mejor mamá, la mamá que mis hijos necesitan. Sí. Cuesta. Es que al final yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto. Somos madres en un contexto completamente hostil a la maternidad. Este mundo no está pensado para maternar, para cuidar a un bebé, para cuidar a un niño o una niña, para cuidar a las personas dependientes, enfermas. No, este mundo está pensado para que si tú das a luz, al día siguiente ya estés trabajando. De hecho, este mundo está pensado para que trabajes hasta el día antes de parir y te reincorpores al trabajo a los pocos días de haber dado a luz. Como si ese parto, si hablamos de una maternidad biológica, no dejara una cicatriz en nuestro cuerpo. Tú no puedes volver al trabajo a los pocos días de dar a luz, porque ni tu cuerpo ni tu mente está preparada. E incluso si eres una madre adoptiva, tampoco estás preparada para volver al empleo a los pocos días de haber adoptado a un niño o a una niña, porque tu mente está para cuidar a ese bebé que te necesita. Es que al final esta sociedad maltrata a las madres y maltrata a los bebés y a las niñas y a los niños. Entonces, te hacen sentir culpable y te dicen lo que tú ahora comentabas, no lo estás haciendo bien, no eres suficiente madre. Bueno, al final las madres hacemos lo que podemos en las circunstancias en las que nos encontramos, que son muy complicadas. Y aún gracias. Y si además eres madre sola, esto es aún mucho más complicado, porque, es decir, todo el mundo cuando piensa en la mamá, piensa en una mamá de clase media, una mamá blanca, una mamá con pareja, una mamá heterosexual, una mamá sin discapacidad. Y hay muchas otras maternidades. Y las madres solas son muchas mujeres que tienen hijos e hijas y lo tienen mucho más difícil. Porque en un hogar donde entra un solo salario es mucho más complicado. Y si esa mamá encima es una mamá migrante, aún tiene más dificultades porque está en un país donde si ya la maternidad es hostil en muchos contextos, si eres una madre migrante, aún más complicado, porque este sistema aún te discrimina más y tienes muchas más limitaciones a nivel de comunicación, de idioma, económicas, etc. Entonces hay que entender que las maternidades son plurales y diversas y que este sistema, en vez de ayudarnos a las madres, nos dificulta la experiencia. Porque está claro que tener un bebé es un meteorito en nuestra vida. Cuando te Total. conviertes en madre por primera vez, todo cambia. Cambia tu cuerpo, la relación con tu pareja si la tienes, la relación con tu familia, con tus amistades, con el empleo. Es un cataclismo. Y porque de repente pasas a tener a una persona dependiente de ti las 24 horas del día. Pero encima el gran problema es que esta sociedad, en vez de acompañar a la madre, ayudarla, apoyarla, decir a la mamá que lo está haciendo bien, acompañarla de manera respetuosa en su parto, acompañarla de manera respetuosa si quiere amamantar o si quiere dar el biberón, este contexto, en vez de abrazar a las madres, nos golpea. Es decir, nos juzga constantemente, nos hace creer que no lo estamos haciendo bien, nos hace sentir culpables, nos obliga a criar en soledad. Entonces,
a la experiencia ya difícil de ser madre, de tener una criatura a cargo, tenemos que acumular las dificultades de este sistema. Y esto es que si eres madre y no tienes depresión postparto, es que tienes suerte. Porque es que tenemos todos los números para sentirnos mal. Entonces es fundamental ver esta realidad. Porque si somos conscientes de ello, decimos, es claro, es que ¿cómo voy a gozar de la maternidad? ¿Cómo me voy a sentir feliz? ¿Cómo voy a sentir enamorada de mi bebé? Es que es muy difícil, porque lo hacen todo para hacerme sentir mal, ¿no? Violentada, discriminada, etc. Sí. Para llevar todo al revés. Sí, me encanta que el enfoque de tu libro, creo que se lee en cada página que uno puede abrir, es sobre la maternidad patriarcal y cómo yo diría que la mayoría de las mujeres hemos crecido con esta enseñanza. ¿Nos puedes explicar un poquito desde tu perspectiva qué es la maternidad patriarcal, Esther, y por qué tenemos que erradicarla? Sí, la maternidad patriarcal en definitiva es la experiencia materna que en general vivimos. Es decir, cuando nos convertimos en madre, nos miramos en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser una mamá ideal. Tenemos que ser una buena madre. ¿Y qué es una buena madre hoy en día? Es ser la mamá sacrificada de toda la vida. Es decir, si tu abuela, si tu madre pudo con 6, 5, 10, los que sean, tú lo tienes que hacer igual de bien. Es decir, tienes que estar al servicio de tus hijos, de tu marido, de la familia, y este es tu objetivo en la vida. Tienes que ser una madre sacrificada y al mismo tiempo hoy en día tienes que ser una superwoman. Es decir, tienes que estar siempre disponible para el empleo, tienes que estar estupenda físicamente, es decir, tienes que ser madre como si no tuvieses empleo y tienes que ser una trabajadora como si no tuvieses hijos a cargo. Imposible, ¿no? Pues esto es lo que nos dicen tenemos que ser. Entonces es muy importante darnos cuenta que nos miramos en un espejo de la maternidad, de esta maternidad patriarcal, que es una maternidad inasumible, imposible, tóxica, que nos genera mucha culpa. Lo que hay que reivindicar es la maternidad real. ¿Y qué es la maternidad real? La maternidad real, para empezar, es contradictoria por definición. Ser madre implica ambivalencia. Es decir, por un lado, quieres con devoción a tus hijos, a tu bebé, los amas con locura, pero hay momentos que no puedes más con ellos. Me explico. Se te rompe el corazón de dejar el bebé en el jardín de infancia. Lo dejas, te vas triste, vas mirando las fotografías en el móvil, emocionada, tienes el hijo o la hija más bonita del mundo, ¿no? Lo echas de menos y lo vas a recoger. Lo recoges, pases todo el fin de semana con tu hijo, con tu bebé, con tu criatura, y a la que llevas ya 24 horas dices, bueno, a ver si lo puedo dejar con los abuelos, con un tío o con quien sea, porque no puedo más, ¿no? Ser madre es esto, es contradicción, es ambivalencia y está bien, es así. No eres mala madre por sentir que no llegas a todo, que estás cansada, que no puedes más, que te quejas. No, es lo normal. Entonces, esto es la maternidad real de la cual hay que hablar, porque si no, nos sentimos malas madres porque nunca llegamos a ese ideal que nos dicen tenemos que llegar. Cuando la maternidad en sí misma es contradictoria y por lo tanto ser madre implica no poder más, estar cansada, no llegar a todo. Esto es ser madre y ser una buena madre. Entonces hay que reivindicar esta maternidad real y al mismo tiempo también en esta maternidad patriarcal que nos dicen tenemos que ser madres calladas, no tenemos que tener vida propia, se supone que no podemos tener otros intereses más allá de la maternidad. Tienes a tu hijo y quieres salir con las amigas, pero no lo puedes decir porque no está bien. No, pues la maternidad real implica que más allá de madres somos otras cosas. Tenemos otros intereses, queremos desarrollarnos en nuestro trabajo al mismo tiempo que queremos criar a nuestros hijos. Queremos hacer un podcast, queremos salir con las amigas. Esto está bien, porque una buena madre es esa madre que también es feliz haciendo otras cosas más allá de la crianza. Y no por eso nos tenemos que sentir culpables. Entonces, reivindicar esta maternidad, que es lo que hago en el libro Mamá Desobediente, es importante. Acabar con la maternidad patriarcal. La maternidad no puede ser sufrimiento, no puede ser que yo tenga que sufrir, que yo esté maltratada, que yo solo pueda cuidar a mis hijos. No. Ser madre
implica, yo reivindico la maternidad, quiero gozar de la maternidad, quiero disfrutar de mis hijos y quiero también poder decidir en esta maternidad. Yo quiero decidir en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia, que me acompañen en este proceso. Yo soy otras cosas más allá de madre y esta maternidad, este trabajo de cuidados, es una responsabilidad, es un trabajo mío y si tengo pareja y esta pareja es un hombre, también es su responsabilidad, porque el padre no está para ayudarme, No. el padre está para corresponsabilizarse y esto es una maternidad real, una maternidad feminista o como la queramos llamar, una maternidad que en definitiva nos haga más feliz. Oye, que eso me hace reflexionar, Esther, cuando te escucho en que quizá este estereotipo de la madre, ¿no? De la madre perfecta, o fue creada por un hombre, ¿no? Que entonces no sabe cómo es realmente ser una mujer, o por una mujer muy mala onda, decimos en México, que no quiso que nos enteráramos de lo que ella ya había pasado, dijo, ahora por ahí van a pasar todas, ¿no? Porque realmente, como dices tú, esta historia real de la maternidad, a mí nunca me la contaron. Yo me entero ya después, como tú, después de tener hijos, y digo, qué mala onda que no supe, no porque lo sufra, no porque no me guste, no porque me arrepienta, jamás. Por lo que dices tú, a los hijos los amamos, ya que los tenemos, es inevitable, ¿no? Este amor que podemos tener por ellos. Sin embargo, sí hubiera sido muy interesante conocer el 360 de esta realidad que de verdad nadie lo dice. No sé si no te lo dicen porque uno, ¿no? Mercadotecnia, o sea, con la mercadotecnia, la publicidad no les beneficia. Tenemos que pintarte lo romántico de la maternidad, ¿no? Por ahí va uno. Y por otro lado, porque dicen, pues ya va a ser mamá, o sea, ¿cómo le decimos a todo lo que va a enfrentarse? Porque pobre, ya va para allá. Entonces, realmente nadie te lo dice. Qué interesante que haya voces como la tuya que hoy seguramente a partir de ahora vamos a hacer mucho eco de ella, Esther, para que con más conciencia tomemos esta decisión. Qué bueno que hayamos mujeres que podamos tomar la decisión, pero también me quedo reflexionando sobre muchas mujeres, Esther, Anita, que no tienen el poder de decidir ser madres y ahí hay otro camino pues bastante complicado, ¿no? Sí. Sí, por un lado hay mujeres que se sienten que se arrepienten de la maternidad y que no lo nombran, pero es lo que tú dices, Clau, se arrepienten a menudo de las condiciones en las que han sido madres. Es decir, no es que no quieran a sus hijos, es que no pueden más con el contexto en el que se encuentran, que no tienen ayuda, que no tienen apoyo, que las han violentado, que las han discriminado en el trabajo. Entonces es importante poder verbalizar, no me siento bien, estoy cansada, no puedo más. Y de aquí que sea tan importante también tener redes de amigas y de amigas madres con quienes compartir, con quienes apoyarte, con quienes sacar de esta máscara de la maternidad donde tenemos que estar perfectas, divinas y decimos, es que no puedo más, estoy harta. Estoy harta. Esto es muy importante y no por ello somos malas madres, porque queremos igual a nuestros hijos, pero es que hay momentos en que es normal no poder más. Y esto tiene mucho que ver con esta mirada patriarcal, ¿no? De este sistema donde a menudo se asocia ser mujer a ser madre y ser madre a ser un determinado tipo de madre, una madre sacrificada, una madre abnegada y al mismo tiempo una superwoman. El problema no somos nosotras, el problema es este sistema y de aquí que hay que reivindicar, poder gozar de la maternidad. Pero es cierto, Clau y Ana, hay mujeres que no pueden decidir a menudo y por eso es tan importante al final reivindicar los derechos de las madres. Las madres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre las infancias, porque vivimos una sociedad que es muy maternofóbica y niñofóbica, que nos discrimina a las madres por el solo hecho de ser madres y que discrimina a la infancia. Y lo vimos durante la pandemia sanitaria. Tú podías sacar a pasear a tu perro, al menos aquí en España, creo que en México también, Sí. no sé, en US, pero en cambio tus hijos los tienes que tener encerrados en casa cuando necesitaban salir. Es como que si los niños no tienen derechos. ¿Qué pasa con el abuso sexual a la infancia que sufren tantos niños y niñas y que luego arrastran tantos adultos? No se habla de ello y es una realidad que existe. Entonces yo creo que tenemos que defender los derechos de las madres, pero también los derechos de la infancia. Un tema muy, muy importante para mí que tocas también en el libro ahorita que hablas de los derechos de la infancia y creo que se ha vuelto muy, muy trending, muy de moda en estos momentos por el deseo.
Yo creo que a veces obsesivo de muchas personas de convertirse en padres es los vientres de alquiler. Ujú, Y lo mencionas desde una perspectiva que me dio paz leerlo, Esther. ujú. Y me gustaría que lo compartieras con la audiencia porque concuerdo 100% en cómo tú lo planteas aquí. Y mi mayor pesar siempre también van a ser los niños, porque al final de cuentas los adultos ya somos adultos y tomamos decisiones, sea del lado en el que estés, pero a los niños nadie les pregunta y son los que terminan sufriendo más. ¿Cómo ves tú este fenómeno social que ahorita está, pero sí en boga y sucediendo muchísimo en el mundo entero, especialmente usando vientres de madres en situaciones económicas deplorables que las orillan a tomar estas decisiones, Esther? Sí, yo tengo una mirada muy crítica con la gestación subrogada, también llamados vientres de alquiler. Es decir, muchas veces se plantea los vientres de alquiler, la gestación subrogada, como una técnica de reproducción asistida más y no es así. Yo, por ejemplo, he tenido dificultades para quedarme embarazada, me tuve que someter a distintos tratamientos de reproducción asistida y finalmente he tenido un hijo a través de una fecundación in vitro. Y es importante hablar de ello. No debe ser un tabú. Cada vez hay más mujeres que tenemos problemas de infertilidad, pero una cosa son las técnicas de reproducción asistida y la otra cosa es la gestación subrogada, porque la gestación subrogada básicamente significa mercantilizar la capacidad de las mujeres de gestar. Y es una práctica que vulnera los derechos de las madres gestantes y de los bebés gestados de esta manera. Es decir, en la gestación subrogada, básicamente hay unas personas que contratan a través de una agencia que una mujer geste a un determinado bebé, que ese bebé puede tener la carga genética de las personas que contratan o no. Y se caracteriza porque las mujeres, que son vientres de alquiler, como tú bien apuntabas, Ana, son mujeres que la gran mayoría de veces optan por esta práctica porque para tener algún ingreso económico, para poder tener ingresos para cuidar de los hijos que ya tienen. Pero esta práctica hace que esa mujer gestante, mientras está embarazada, no tenga ningún tipo de control sobre su cuerpo. En determinados países, incluso estas mujeres son encerradas en clínicas y no pueden ver a su familia durante meses. Y si esa mujer tiene, por ejemplo, un embarazo múltiple, quien contrata puede decidir si tiene que abortar alguno de esos fetos y ella no puede decidir. Y en el momento del parto, esa mujer da a luz y ese bebé se lo quitan y se da a las personas que han contratado a esa criatura, como si esa criatura fuera una pura mercancía. Y esa mujer no sabe absolutamente nada después de haber engendrado esa criatura durante 9 meses, si esa criatura está bien, está viva y no vuelve a saber nada de ella en su vida. Y esto deja un trauma en esa mujer que lo hace por dinero y muchas veces lo hace no teniendo toda la información. Pero si hemos sido madres biológicas, sabemos que esa gestación tiene un impacto no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra psique. Entonces, es una violencia absoluta hacia esas madres gestantes que lo hacen por razones económicas. Pero es una violencia igual o más brutal, como tú decías, Ana, contra esos bebés. Porque un bebé gestado por subrogación, a quien identifica como su madre, es la mujer que lo ha gestado durante 6 meses. Y ese bebé es arrebatado, literalmente, de esa madre gestante nada más nacer. Y eso le deja un trauma que cada vez está más estudiado e identificado desde la psicología perinatal. Y alguien te dirá, bueno, pero si un bebé es abandonado también lo sufre. Pero una cosa es que alguien abandone ese bebé y la otra es que alguien haga pasar a un bebé y a una persona por esa violencia y ese maltrato, que es en lo que consiste la gestación subrogada. Y, por ejemplo, en Ucrania, que es uno de los países en Europa y en el mundo donde hay más vientres de alquiler, ¿qué pasó cuando empezó la guerra con Rusia? Pues vimos imágenes de habitaciones con decenas de bebés acabados de nacer por subrogación que no tenían nadie que los fuese a recoger. Ay, Eso es brutal, era No, 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 no. escalofriante. ¿Qué pasó con esos bebés? Esto es lo que da lugar a la gestación subrogada. E incluso hay bebés gestados por subrogación que cuando han nacido, después se ha visto que tenían una
tal vez con síndrome de Down. Nadie lo ha identificado en el embarazo. ¿Y qué pasa con esos bebés? Que muchas veces son abandonados por quienes han contratado esa gestación. Claro, claro. Porque al final, y concluyo para no extenderme más, esos bebés son tratados como mercancía. El problema de la gestación subrogada es que mercantiliza el cuerpo de la madre gestante y considera a ese bebé una mercancía. Y esto es intolerable. No es una técnica de reproducción asistida más. Y tu deseo de ser madre y padre no puede vulnerar los derechos de esa mujer gestante ni de ese bebé. Ay, Dios, te juro que se me enchina la piel, Esther, y qué bueno Sí. que hablamos de estos temas y creo que son temas de los que se debe hablar aún más. Ojalá que esta no sea ni la primera ni la última vez que tú nos acompañas, Esther, porque hay demasiada información que las mujeres necesitamos saber. Algo en lo Sí, que porque además saberlo, yo creo, Ana, nos ayuda a entender muchas cosas, Total, nos sitúa total. en otro lugar y es importante tener acceso a esta información. Totalmente. Yo creo que siempre lo hemos dicho en este podcast, Esther, la información nos ayuda a decidir de manera consciente y esa es nuestra labor, de alguna manera que va abanderando Ana siempre, el dar información, el dar datos, el poder compartir y ahora a través de tu libro estas realidades a las que muchas veces somos ajenas, vamos así por la vida. ¿No? Pero vamos viviendo en esas circunstancias, entonces mejor un poco irse quitando esas vendas, informarse y hacer que muchas más mujeres, también hombres por supuesto, pero mujeres sobre todo, conozcan estas realidades que no son tan ajenas, Sí. pero que existen y que pues nos afectan al final a todos, ¿no? Podemos pensar en estos niños en Ucrania, por allá como lejanos, pero el mundo está hiperconectado y eso en algún momento me llega a Guanajuato, aquí a Celaya donde vivo, o sea, todo nos afecta, ¿no? No podemos decir Y ahorita ya, por sí, eso en el libro pongo muchas referencias, es decir, yo creo que es un libro ligero porque está escrito en clave periodística y hay testimonios y hay mi experiencia y hay datos, pero pongo muchas referencias de dónde salen estos datos para entender que lo que digo no es que me lo invente, sino que es la realidad y está avalado por organizaciones internacionales, por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero es información que a veces no la tenemos, no llega y yo la intento pues condensar en este libro de una manera amena. Claro. y te lo agradecemos con todo nuestro corazón, Esther. Y yo quiero decirte una Gracias. cosa, Esther. Para mí es un privilegio tener tu libro y estarlo leyendo y estar aprendiendo de ti. Y de mujer a mujer y de madre a madre, quiero darte las gracias porque sé que este libro no fue de la noche a la mañana. Tardaste años en hacer tus investigaciones, en recopilar información, datos, y también hay páginas demasiado sensibles, demasiado vulnerables, donde tú compartes tus propios sentimientos, tus experiencias como madre. Así que de mujer a mujer y de mamá a mamá te doy las gracias. Y todas aquellas que nos están escuchando tienen que leerlo, tienen que informarse, pero sobre todo tienen que exigir sus derechos como madre y tienen que apapacharse más y decirse que están siendo buenas mamis. Esther, ¿dónde puede la gente seguirte? ¿Dónde puede encontrar tu libro? ¿Y dónde puede aprender más de toda esta investigación que recopilaste en tantos años? Sí, el libro Mamá desobediente, de hecho lo escribí durante 3 años. Una vez me convertí en madre, fue un periodo largo de investigación y de trabajo también porque estaba criando en ese momento. Y es un libro que ahora ha salido en Estados Unidos, en Canadá, se puede encontrar a través de Amazon y también en varias librerías del país, pero que previamente también ha salido en muchos países de América Latina y se puede encontrar con ediciones específicas en México, Argentina, Uruguay, Puerto Rico también tiene una edición específica, Chile, Colombia, bueno, en casi toda América Latina está publicado y también en España, entonces el libro es fácil de conseguir también en su versión ebook o audiolibro. Y aparte, yo también hago mucho trabajo de difusión a través de Instagram. Mi cuenta mi nombre es Esther Vivas Esteve. Si lo buscan así me encontrarán, Esther Vivas Esteve o Mamá Desobediente. También supongo que me van a encontrar fácilmente. Y allí también comparto mucho contenido en esta dirección sobre lo que hemos tratado para mirar más allá de esta maternidad idílica y poder reconciliarnos como madres y mujeres con la experiencia materna real. Muchas gracias, Ana y Clau, por vuestras palabras que me llegan al corazón.
A ti, Esther, y no se preocupen si ustedes van manejando, si están lavando trastes, si están en la chamba, si están en el gimnasio o si están cargando a sus niños ahí en el parque mientras escuchan este episodio, no se preocupen, toda la información se las vamos a poner en la descripción, los enlaces para que nada más le den clic y puedan seguir a Esther en las redes sociales y también los enlaces para que nada más le den clic y puedan obtener el libro. Así que muchísimas gracias, Esther. Yo me quiero despedir con una pregunta muy personal. Ahora que tienes a tu hijo increíble, tu hijo Dime, milagro estoy todo también, oídos, Ana. sí, que todo lo que atravesaste, que ojalá en otra oportunidad podamos hacer un episodio dedicado específicamente a la gestación in vitro, a la fecundación in vitro. ¿Qué significa para ti tu hijo? Bueno, para mí mi hijo es, yo creo, lo más importante del mundo para mí. Es decir, soy una mujer con muchos intereses, con muchas inquietudes. Ahora con Mamá Desobediente, por ejemplo, estuve a finales del año pasado presentando el libro en México, también en Argentina, Uruguay. Ahora voy a viajar en un mes a Colombia, a la Feria Internacional del Libro. Soy una mujer con muchas inquietudes, con mucha vida propia. Me gusta salir mucho con mis amigas también y disfrutar con mi pareja, pero a mi hijo, pues es una experiencia muy importante, la experiencia de maternidad. Yo inicialmente no quería ser madre, pero la maternidad me transformó Sí. y hoy mi trabajo también versa sobre este tema y para mí mi hijo es como lo más importante yo diría lo más importante del mundo. Yo lo quiero, es así, ¿no? Y me encanta. Uno lo siente, ¿no, Se me Esther? cae la baba, que decimos aquí. No Sí, sé por si ustedes lo dicen, se me supuesto. cae la baba. Yo lo digo, pero qué guapo que Qué es, qué guapo que es. inteligente, qué bonito. Sí, A sí, todas las mamás, ¿no? En buena medida, de un modo u otro nos pasa. Además, yo solo tengo uno. Yo quería tener más hijos, pero no pude debido a mis problemas de infertilidad. Así que, bueno, mi hijo es mi hijo. yo creo que es el regalo más grande, ¿no? Anita coincide y coincidimos contigo, Esther, es el regalo más grande que la vida nos pudo dar. El amor es, o sea, inconmensurable, o sea, no hay manera de medirlo en ninguna De proporción, explicarlo siquiera. de explicarlo. Y a mí mi papá me acuerdo mucho que me decía, es un tipo de amor que nadie te va a poder dar. Por eso qué bueno tener a las amigas, Esther, porque nos dan un tipo de amor que nadie nos puede dar, lo mismo la pareja, lo mismo la madre. Este tipo de amor se necesita como mujeres y lo recibimos y hay que saber disfrutarlo a pesar de las circunstancias o sobre todas las circunstancias. Exacto, Clau. Así es, Felicidades por así tu es. niño hermoso y felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Vamos a estar ahí pendiente de ti. Te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado, Esther. Y ni modo, ya te encontramos, así que no te vas a poder deshacer de nosotras. Te vamos Me encanta. Amor mutuo. Amor mutuo. Mil gracias, gracias Clau también por compartir tus experiencias como mami, por compartir en este episodio y a todas ustedes gracias por habernos escuchado, como siempre lo decimos, entre tantos millones de podcasts en el mundo, gracias por haberle dado clic a Rollos de Mujeres, por compartir con nosotros esta conversación. En la descripción del episodio están todos los enlaces de Esther Vivas para que la sigan y ordenen el libro. Nosotros tenemos una cita el próximo martes. Recuerden seguirnos también en las redes sociales, @Rollos de Mujeres en todas las plataformas y en www.rollosdemujeres.com. Mi nombre es Ana Cruz. Las queremos mucho. Bye. Bye.